¿Alguna vez has leído una historia tan perturbadora que te dejó sin aliento? Hoy, te traigo relatos reales sacados directamente de Reddit, donde personas como tú y yo han compartido experiencias que desafían toda lógica. Desde encuentros paranormales hasta situaciones aterradoramente reales, estas historias te harán pensar 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Prepárate, porque una vez que escuches estos relatos, no habrá vuelta atrás. El juego del espejo. Siempre me ha gustado lo paranormal. Durante años, he leído historias y visto documentales sobre fenómenos extraños, pero nunca había experimentado nada fuera de lo común. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando encontré una publicación en Reddit que hablaba de un juego inquietante, el juego del espejo. La publicación decía que este juego había existido por generaciones, pasando de persona a persona en secreto. Se dice que no es un simple truco mental o una superstición, sino algo mucho más peligroso. La regla principal era sencilla: entrar a un cuarto oscuro con un espejo, mirarte a los ojos durante 5 minutos, y luego preguntar una sola vez en voz alta, ¿quién eres? Lo que suceda después, según los relatos, es mejor no saberlo. Al principio, pensé que era solo una leyenda urbana más. Pero la publicación incluía detalles demasiado específicos sobre las experiencias de las personas que lo habían jugado. Historias sobre figuras misteriosas reflejadas en los espejos, voces susurrando desde el otro lado, y personas desaparecidas sin dejar rastro. Decidí probarlo. No soy supersticioso, y siempre me ha gustado probar cosas por mí mismo. Así que una noche, cuando mi familia se fue de viaje y la casa quedó vacía, preparé todo. El cuarto que elegí era el baño principal, que tenía un espejo grande. Apagué todas las luces de la casa, dejando solo la luz tenue del baño, y cerré la puerta. Tomé una respiración profunda, me miré al espejo y comencé a contar los segundos. Al principio, todo fue normal. Mirarme al espejo durante tanto tiempo me hizo sentir incómodo, pero nada fuera de lo común. A medida que pasaban los minutos, sin embargo, comencé a sentir una presencia en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Cuando llegaron los 5 minutos, la sensación de incomodidad se había convertido en algo mucho más pesado, casi opresivo. Finalmente, dije en voz alta, ¿quién eres? En el momento en que pronuncié las palabras, el aire en la habitación se volvió helado. El espejo, que hasta ese momento reflejaba mi imagen, comenzó a mostrar algo diferente. Mi reflejo estaba allí, pero había algo más. Algo estaba detrás de mí. Primero, solo vi una sombra en el borde del espejo. Luego, la figura apareció completamente. Era una figura alta, vestida con lo que parecía una capa oscura, y su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha. No podía ver sus ojos, pero sentí que me observaba. En ese momento, el miedo se apoderó de mí y sentí que no debía haber jugado. Estaba a punto de girarme para huir, pero algo me detuvo. No podía moverme. Mi reflejo, que hasta entonces había sido normal, estaba sonriendo de una forma extraña, una sonrisa macabra que no era mía. No estaba sonriendo de la misma manera que yo. Era como si fuera una burla. Entonces, escuché la voz. No era un susurro, sino un grito profundo que venía del espejo, como si alguien estuviera al otro lado, tratando de salir. Te vi. Ya no hay vuelta atrás, dijo una voz rasposa. Por un instante, todo se oscureció. No estaba seguro si me había desmayado o si simplemente me había quedado paralizado del miedo, pero cuando volví en mí, estaba en el suelo. El baño estaba completamente oscuro, y la luz del pasillo se había apagado también. Me levanté temblando, y cuando miré el espejo, ya no estaba allí. No había figura extraña ni mi reflejo sonriendo de forma siniestra. Corrí hacia la sala de estar, tratando de calmarme. Pero a medida que pasaban las horas, algo raro comenzó a suceder. Cada vez que pasaba cerca de un espejo, veía a esa figura. Al principio, solo la veía de refilón, como si se asomara rápidamente por el borde, pero con el tiempo, empezó a mostrarse de manera más clara, siguiéndome de habitación en habitación. Intenté ignorarlo, pero no podía. Empecé a perder el sueño, no podía concentrarme, y me sentía constantemente observado. Fue entonces cuando descubrí algo aterrador. Cuando me miraba al espejo, veía la misma figura,
pero no estaba reflejada en él. Mi reflejo estaba completamente solo, como si estuviera atrapado en ese lugar, mientras que la figura se quedaba observándome detrás de mí. Llamé a mi mejor amigo, que es bastante escéptico de todo esto, y le conté lo que había pasado. Él vino a visitarme, y en cuanto entró a la casa, se rió de mi paranoia. Pero cuando pasamos por el baño y vio el espejo, su rostro cambió de inmediato. Me dijo que lo que veía no era normal. Aunque él no veía la figura como yo, sí notó que mi reflejo estaba, distorsionado, moviéndose de manera independiente. Después de eso, dejó de hablarme. Nunca entendió lo que había sucedido, pero se fue sin decir una palabra. Ahora, cada vez que me acerco a un espejo, siento que no estoy solo. En el reflejo, puedo ver a la figura acercándose más y más. Me sigue a todas partes, observando cada uno de mis movimientos. Y cuando no miro, me susurra, no puedes escapar. La cabaña en el bosque. Hace unos meses, decidí salir de la ciudad y pasar un fin de semana en una cabaña remota en las montañas. Necesitaba desconectarme, alejarme del ruido y del estrés del trabajo. Encontré la cabaña a través de un anuncio en línea, un lugar apartado, sin vecinos cercanos. El propietario, un hombre mayor llamado David, me dio instrucciones detalladas para llegar allí. Al principio, todo parecía perfecto. El lugar era pintoresco, rodeado de árboles altos y un río tranquilo. La cabaña en sí estaba bastante vieja, pero bien mantenida. Era el tipo de lugar donde podrías perderte y olvidarte de todo por un par de días. Cuando llegué, el aire fresco y limpio me hizo sentir en paz. Decidí pasar el primer día explorando el área, caminando por el bosque cercano, sin ninguna prisa. La primera noche fue tranquila. Me acomodé junto a la chimenea y me sentí agradecido de estar tan lejos de la civilización. Pero a medida que la oscuridad se hizo más profunda, noté algo extraño. Un sonido distante, como si alguien estuviera golpeando un tambor a lo lejos. No pude identificar la fuente, pero me pareció raro, considerando que no había otras casas cerca. Pensé que tal vez era el viento o algún animal que hacía ruido, así que decidí ignorarlo. Esa noche, mientras dormía, algo me despertó. No era el ruido del tambor, sino algo más cercano. Eran pasos. Claramente, alguien estaba caminando por el porche de la cabaña. Me levanté de un salto, pero al asomarme a la ventana, no vi nada. La oscuridad fuera de la cabaña era total. Decidí que probablemente había sido mi imaginación, así que volví a acostarme, pero los ruidos continuaron esa noche, cada vez más cerca. Como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la cabaña, caminando de un lado a otro. Decidí investigar a la mañana siguiente, pero al salir, no encontré ninguna huella en el suelo, nada que indicara que alguien hubiera estado allí. Aún así, no pude quitarme la sensación de que alguien me estaba observando. A la mañana siguiente, decidí alejarme un poco más de la cabaña y explorar una zona más profunda del bosque. Mientras caminaba, encontré algo peculiar, una pequeña estructura de madera, oculta entre los árboles, que no figuraba en el mapa del área. Era una especie de altar, cubierto de musgo y con un montón de objetos extraños y antiguos dispersos alrededor. Parecían ser amuletos o talismanes. La mayoría de ellos estaban rotos o desgastados, pero uno en particular llamó mi atención, un pequeño colgante de metal con símbolos grabados. Lo recogí y sentí una extraña vibración en mis dedos. Decidí guardarlo en mi bolsillo, aunque no estaba seguro de por qué lo hice. Esa noche, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Los ruidos fuera de la cabaña se intensificaron, pero esta vez había algo más, voces. Susurros en el viento, apenas audibles, pero claramente provenientes de alguna parte del bosque. La sensación de ser observado se volvió insoportable. No podía dejar de mirar hacia las ventanas, esperando ver algo en la oscuridad. Decidí salir a investigar, armándome con una linterna y mi teléfono para tomar fotos de cualquier cosa extraña. Caminé por el porche y luego me adentré en el bosque, siguiendo los susurros. Cuanto más me adentraba, más fuertes se hacían los murmullos.
Finalmente, llegué al altar que había encontrado por la mañana, pero algo había cambiado. Estaba rodeado por figuras oscuras, sombras que se movían y parecían estar danzando alrededor de la estructura. Algunas de las sombras tenían forma humana, otras parecían deformarse en algo indescriptible. Intenté retroceder, pero me tropecé y caí. Al levantarme, vi algo que me heló la sangre. El colgante que había encontrado por la mañana estaba brillando intensamente, y, peor aún, vi una figura que se acercaba lentamente a mí desde las sombras. Era un hombre, vestido con ropas antiguas, con la piel pálida como la cera. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una máscara de madera, pero sus ojos, cuando los vi, eran negros como la noche misma. El hombre comenzó a hablar en un idioma que no entendía, pero sus palabras me provocaron una sensación de terror profundo. Sabía que no debía estar allí. Corrí tan rápido como pude de vuelta a la cabaña, con el corazón latiendo en mi garganta. Al llegar, me di cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave desde el interior. No la había cerrado con llave. Pasé la noche en vela, temblando de miedo. Cuando finalmente amaneció, salí de la cabaña, no para explorar, sino para huir. Dejé la llave sobre la mesa, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, me sentí aliviado al ver un coche que se acercaba. Era una pareja que me ofreció un aventón, pero, mientras subía al vehículo, me dieron una mirada extraña. ¿Por qué vas a esa cabaña?, me preguntaron. Al parecer, todos en la zona sabían de la cabaña, pero nadie se atrevía a acercarse. Me contaron que era un lugar maldito, donde los que se quedaban mucho tiempo comenzaban a escuchar voces, ver figuras extrañas y finalmente, desaparecer. Nunca volví a esa cabaña, ni quiero regresar. Lo extraño es que, desde esa noche, he soñado con el hombre de la máscara de madera, siempre acercándose más y más. Y en mis sueños, siempre veo el colgante brillando en la oscuridad, como una advertencia. La casa al final de la calle. Hace poco me mudé a una pequeña ciudad a las afueras, buscando algo de paz después de un periodo difícil en mi vida. Decidí alquilar una casa antigua en una calle tranquila. El vecindario parecía perfecto, pero algo en la casa me hacía sentir incómodo, aunque no sabía qué era exactamente. La casa estaba ubicada al final de la calle. Era un edificio grande de 2 pisos con una fachada algo desgastada, como si hubiera visto mejores días. Lo primero que noté al mudarme fue el silencio abrumador que rodeaba la casa. No había vecinos ruidosos ni tráfico, solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles. Durante los primeros días, todo parecía normal. Pasaba el tiempo desempacando y adaptándome a mi nueva vida. Sin embargo, al llegar la noche, sentía una presencia extraña en la casa. Al principio, pensé que era paranoia, pero luego comencé a notar detalles inquietantes. Cada noche, cerca de la medianoche, escuchaba pasos suaves en el piso superior. Al principio pensé que podría ser la casa, que crujía y se movía por su antigüedad, pero a medida que los días pasaban, los pasos se volvían más constantes, como si alguien caminara de un lado a otro sin parar. Al principio no quise investigar, pero la curiosidad finalmente me venció. Una noche, armándome de valor, decidí subir al segundo piso para ver qué estaba pasando. La casa estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de mis propios pasos en las escaleras. Cuando llegué al pasillo del piso superior, algo extraño me llamó la atención. La puerta de uno de los cuartos estaba entreabierta, algo que nunca había notado antes. Con una mezcla de miedo y curiosidad, empujé la puerta lentamente. La habitación estaba vacía, pero lo que más me inquietó fue el aire pesado que sentí al entrar. La temperatura en la habitación era más fría de lo normal, y el aire estaba denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Cerré la puerta rápidamente, sintiéndome estúpido por haber investigado. Decidí regresar a mi cuarto y no pensar más en eso. Pero esa misma noche, los pasos volvieron a sonar. Esta vez, sin embargo, no era solo eso lo que escuchaba. Alguien, o algo, parecía estar susurrando mi nombre, como un murmullo que venía de las paredes. Lucas. Lucas. Me quedé paralizado de miedo.
no sabía qué hacer. Estaba solo en la casa y no había forma de que alguien pudiera estar allí. La siguiente mañana, con la luz del sol, todo parecía más tranquilo, pero algo me impulsó a investigar más sobre la casa. Busqué información sobre la propiedad y descubrí algo inquietante. Muchos años antes, una familia había vivido allí. La historia decía que la hija de la familia había desaparecido sin dejar rastro, y después de su desaparición, la familia abandonó la casa. Y así terminamos con estas historias perturbadoras. Ahora la pregunta es, ¿serás capaz de dormir esta noche? Si alguna vez has vivido algo parecido o tienes una historia que contar, déjala en los comentarios. Quién sabe, tal vez la próxima vez estemos contando tu relato. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido aterrador.